De América del Norte, nueva expresión de integración económica, está a cargo del licenciado Rodolfo Cruz Miramontes de México, abogado de la Universidad Autónoma de México, doctor en Derecho de la Universidad Central de Madrid. El licenciado ha participado activamente en representación del sector privado en las negociaciones de los acuerdos de comercio internacional celebrados por México. Vamos a invitar entonces al panelista de la siguiente conferencia. Esta hora no es muy propicia para pláticas serias, porque pues uno más ganas tal vez de descansar o de echarse una siestecita. Entonces les invito a que hagamos todos un esfuerzo, porque además yo voy a salirme de todo este mundo cuajado de técnica y de procedimientos que hemos estado viviendo y inmersos en todo esto muy interesantes, pero este es otro mundo el que vamos a tocar. Pero creo que para ustedes, en este momento, va a resultar, o debe de ser, sumamente importante conocer algo de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nosotros en México tenemos ya 10 años de estar lidiándolo, aplicándolo, en fin, sufriendo algunos avatares que esto ha provocado. En consecuencia, creo que debe de ser importante conocer todo esto. Inicio señalando mi agradecimiento y reconocimiento a la ANDI por su larga trayectoria ya de 9 años en este tipo de tareas de perfeccionamiento del conocimiento profesional de todos ustedes, y desde luego porque gracias a ello he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes en este día. No voy a pretender, sería un poco, mucho pues absurdo y pretencioso de mi parte, enseñar nada. Simplemente voy a transmitirles a ustedes y compartirles algunas de las experiencias que he tenido en este tratado, que fue el primero en su género, y como ya verán, desborda mucho los límites ordinarios en este tipo de acuerdos. Pero para ello debemos de entender y mencionar debidamente la importancia del tratado mediante el conocimiento de la antesala, digamos, del acuerdo, y desde luego con el enfoque que le voy a dar, que obviamente es jurídico, que soy abogado, no soy industrial, pero ya no me esfuerzo a comer el error, como dicen. Entonces he tenido oportunidad en mi experiencia profesional desde hace ya varios años de estar cerca de este mundo del comercio exterior, de participar y de manejar algunos litigios tanto en México como en Estados Unidos y en Ginebra, en la OMC, todos ellos pues vinculados con estos temas, por lo cual vamos a iniciar esta senda, este camino por esta senda, esperando que les resulte interesante. Empezaré señalando que tradicionalmente la política comercial de México en sus relaciones internacionales fue una política proteccionista durante siglos, es decir, toda la colonia y los años posteriores, muchos tendimos a ser ampliamente proteccionistas. Sin embargo, a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, para fijar alguna fecha, o sea, durante los años 40-50, México comenzó a manejar una política un tanto más abierta, en virtud de que hubo que surtir al gobierno americano de una serie de insumos industriales, y esto comenzó a plantear una industria infantil, como le llaman los economistas, a este tipo de industrias, y de ahí comenzamos a caminar por otros rumbos. Sin embargo, extrañamente, lo digo como abogado desde luego, no tuvimos el cuidado, la diligencia, la preocupación de regir nuestras relaciones bilaterales de comercio con Estados Unidos, con quien tenemos desde hace más de 100 años, digamos el 70 y tantos % de nuestro comercio, de enmarcarlo en un acuerdo internacional. Intentamos uno muy viejo, 1831,
que es una curiosidad histórica, porque allí se habla ya de la cláusula de nación más favorecida, en una cláusula secreta además, por eso se manejaba con secrecía. Nunca se aplicó este acuerdo, pero en fin, lo señalo como un antecedente histórico. Posteriormente tuvimos un acuerdo a finales de los 40 que acabamos denunciando al inicio de los 50, porque obviamente había una parte que ganona y una perdedora. Ya se imaginarán ustedes cuál era la perdedora. Posteriormente, en los 80, los años 80, comenzamos ya a manejar un poco más apertura y celebramos con los Estados Unidos 5 que les llamaron así, entendimientos. Uno de ellos muy importante, 1985, que fue el entendimiento de subsidios y prueba de daño, en virtud de que no éramos miembros del GATT ni teníamos un trato especial de parte del gobierno americano. En consecuencia, sufríamos todas las malas, y en lo que era el aspecto de los subsidios se nos aplicaba la famosa cláusula del abuelo, y entonces nos daban de palos simplemente porque se demostraba, o al menos eso decían ellos en casos concretos, 20 y tantos casos en 1985, en donde se decía que teniendo nosotros subsidios, que si nuestros productos arribaban al mercado americano de una manera impropia, se cometía una práctica desleal que nos califican, aunque no hubiera daño, pero no teníamos el derecho a exigir la prueba del daño, porque no éramos, como ya dije, ni miembros del GATT, ni miembros tampoco de ningún acuerdo especial con los Estados Unidos. Todo esto motivó pues la firma de estos acuerdos y estos entendimientos, que no llevaron, además había presiones ciertamente del gobierno americano, por ingresar al GATT. Ingresamos al GATT en el año de 1986. Creo que el protocolo más o menos fue bueno. Valga decir, la tercera vez que intentamos ingresar al GATT, pero en esa fecha fue invisible. Un protocolo más o menos correcto. Sin embargo, no sé, los colombianos en ese sentido que voy a señalar, el calificativo que voy a darnos a los mexicanos, sean iguales, pero nosotros somos muy pendulares. De repente estamos en un proteccionismo, luego nos abrimos porque se pone de moda y nos vamos hasta el otro lado. Y entonces resulta, que es una variedad, que al siguiente año de estar en el GATT, en 1987, de forma unilateral, en un acto de una gran generosidad, calificada como estupidez más bien, bajamos el techo del 50% que teníamos con el GATT de compromiso. O sea, pues nos hemos comprometido a descender nuestros aranceles que teníamos a un 50% de lo que fuera, pero en ese momento era arancel. Y de repente, ¡pum!, lo bajamos a un techo del 20% sin recibir nada a cambio. Esto desde luego pues no es muy correcto. Pero esto nos dio, es curioso, porque esto nos abrió, pues de alguna forma pagamos esta experiencia mal, hubo empresas que cerraron, otras que sufrieron, y algunos industriales que entendieron el juego y comenzaron a ser competitivos. Se comenzó a desmantelar, digamos, toda la protección que había estado disfrutando. Pero entonces pasó, como digo, como pendulares que somos, seguimos en esta idea, y en 1990 se planteó la pertinencia de sondear la posibilidad de celebrar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Estábamos en un atolladero, teníamos un cambio de gobierno, no se tenía una gran legitimidad en ese gobierno, y había necesidad, por un lado, de arreglar la deuda externa que era muy fuerte, y por el otro, de dar legitimidad de alguna forma a ese gobierno. Y se dio por allí, y no tuvo mala idea que yo al principio, de sondear la posibilidad de celebrar un acuerdo de libre comercio, como ya señalé. Y ese acuerdo, pues, tuvo que ser consensado por el gobierno norteamericano. De ahí en adelante, yo he dicho alguna vez a algunos de los funcionarios del gobierno de México, que nos hemos ido por una especie de tobogán de acuerdos internacionales. Y en este momento, el día de hoy, tenemos 10 acuerdos en vigor con 32 países. En Colombia tenemos uno de ellos, que 3. Y además estamos en este instante negociando con Japón
otro acuerdo, un acuerdo de comercio con ellos, ya andan por ahí coqueteando también Singapur, Corea del Sur y otros países más. Bueno, ya haremos un comentario si esto es pertinente o no. Como fuere, vale la pena señalar y recordar, porque es lo que me pidió que hablara, por qué se consideró pertinente parte del gobierno de México celebrar este acuerdo. Bueno, debemos de fijarnos en dos sectores, un sector externo y un sector interno. El sector externo fue muy cuestionante porque en 1985, si ustedes recuerdan, el mundo que entonces estaba dividido al estilo mesiánico y al estilo de los apaches y los rangers, además de los americanos, los buenos y los malos. Por un lado estaba el libre comercio, por el otro el mercado cerrado, el mercado protegido, apoyándose pues en el sistema de la URSS. Pero en 85 se cae todo este sistema. Digo, está limitando. Digo esa fecha porque hubo otros acontecimientos alrededor que fueron obviamente condicionando el futuro de los países, desde luego de México. Entonces se cae pues ese sistema y se queda solamente una entidad que era Estados Unidos, básicamente con todos los países seguidores de esta tendencia. Seguidamente, no olvidemos que también a partir del 83, pero digo, se vino materializado en el 84-85, dos documentos muy importantes en la Comunidad Económica Europea: el Libro Blanco y el Acta Única. Con ello se decidió toda la Comunidad Económica Europea a implementar los famosos 300 pasos, que no son 300, poco menos, 300 pasos, para que el día 1 de enero de 1993 el mundo amaneciese ya como una entidad supranacional, con atributos de soberanía, algunos parcialmente hablando. Entonces, esto desde luego vino a afectar a todo el mundo. Y la Unión Europea surge y nace el 1 de enero de 1993. Entonces, los que somos curiosos, por muchos motivos, yo soy aparte académico y profesor universitario, y estos fenómenos siempre me han parecido muy atractivos, muy interesantes. Y nos planteamos algunos qué iba a pasar en nuestros países una vez que la Unión Europea empezase a funcionar. Yo lo planteé en el seno de la comunidad, es decir, el equivalente a la ANDI, que es la CONCAMIL, la Confederación de Cámaras Mexicanas de Comercio. Y desde luego me dieron unos, como sucede en la región, como dicen los jóvenes, eso quiere decir que me dijeron muy bien, también lo que dices que nos va a pasar, nombres una comisión que lo estudie. Eso es un buen recurso que siempre usan las empresas para hacer de lado el tema. Pero se logró la comisión y de alguna manera comenzaron a estudiarse algunos de estos problemas. Bueno, habida cuenta de ello, estamos hablando de 1990, los problemas internos que ya mencioné, más unos más que teníamos por allí, llevó a tomar en serio la posibilidad de celebrar un acuerdo de libre comercio. Para ello, hubo que dar una serie de pasos. Y entonces, como somos también un tanto formalistas, se hizo una tarea muy curiosa, ¿no? El presidente de la República, o sea, la presidencia, el Ejecutivo, que ahora se utiliza más ese término, solicitó del Senado de la República que hiciera una auscultación nacional, popular, de conocer qué opinaban los mexicanos, qué opinaban los pueblos mexicanos, si debíamos o no de cambiar nuestra política de comercio internacional, de política de comercio exterior, como si todo el mundo supiera de qué se estaba hablando. Inclusive los que debían saber no sabían. Era un grupo reducido de élite que realmente tenían una idea de lo que era el comercio internacional. Como fue, obviamente las decisiones ya estaban tomadas, ojo, porque por aquí también puede pasar eso igual, ya estaban tomadas, y todo lo que se quiso fue revestir un poco esta situación. Se hizo la auscultación en 4 o 5 de las principales ciudades de México, en los foros académicos y foros de opinión, y se abrió que cualquiera que quisiera opinar enviase su opinión. Yo lo hice inclusive como ciudadano, poniendo un poco de coto a las barbaridades que decían algunos padres de la patria, algunos senadores, que confundían lo que era una zona de libre comercio con un mercado común, etc. Son cosas técnicas porque debían de saber. Bueno, a los 45 días
de que se inició esta consulta, se hizo la cosecha de los resultados y encontramos por ahí una serie de recomendaciones de que se debería de cambiar esta situación y sí debíamos, en consecuencia, de celebrar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, con Europa, con la Comunidad Económica Europea, profundizar las relaciones con los países hermanos de Latinoamérica, etc. Y se echó a andar la maquinaria. Entonces, a mediados de 1990, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que era quien manejaba las negociaciones comerciales, aunque no fuera estrictamente jurídico, pero en fin, comenzó a tener este papel relevante y envió un documento al sector privado en el seno de un foro que no es entidad jurídica, que es el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial. Y es importante tener esto presente porque ahí se hicieron se tomaron todas las medidas para fortalecer la posibilidad de participación del sector privado mexicano en las negociaciones internacionales. Y esto es sumamente importante hacerlo. Bueno, en el seno pues, del CCE, yo entonces representaba yo mismo a la CONCAMIN, en mi carácter en ese momento de presidente de la Comisión de Inversiones y de Comercio Exterior de la CONCAMIN, y allí leímos el documento donde nos decía que habida cuenta que teníamos el comercio más importante con Estados Unidos en el área exterior, debíamos de buscar a través de un acuerdo internacional, ojo porque nos van a sonar más o menos, si no es ahorita, mañana o pasado, familiares, los objetivos del acuerdo, como por ejemplo que incrementar, decía, el comercio exterior mediante la desgravación arancelaria total y la regulación técnica, objetiva y transparente de aquellas medidas que no fueran arancelarias. En pocas palabras, las dos grandes riendas del comercio internacional, el arancel y las medidas no arancelarias o barreras no arancelarias, había que regularlas. Segundo, atraer inversiones productivas que necesariamente conllevarían la tecnología de punta. Tercero, asegurar un acceso al mercado norteamericano firme y permanente, obviamente para cualquier país que es proveedor de los Estados Unidos pretende esto. Seguidamente, fortalecer y ampliar la competitividad de la industria nacional. Esta es la clave de todo. Y por último, y como abogado, por mucho lo digo, establecer un sistema de solución de controversias que fuese justo, claro y eficiente. Bien, no me meto en más detalles para aprovechar el tiempo que tengo y simplemente mencionar cómo fue que el sector privado mexicano se organizó. Y esto es, pues, un mensaje directo a todos ustedes. La experiencia que habíamos tenido en México, en las negociaciones o los acuerdos anteriores que habían significado ingresar a grupos o organismos internacionales de comercio, había sido pobre la participación del sector privado. Había sido solamente de los grandes consorcios o de aquellos que tenían un poco idea de qué se trataba. Hablo, por ejemplo, de sectores, de grupos sectoriales, pues que son siempre más destacados que otros, como la textil, como la petroquímica o la química, como cemento, en fin. Que esos iban al área y negociaban directamente, bajo la alta rendición del gobierno, pero las negociaciones las hacían directamente ellos. Pero todos los demás sectores no. Entonces dijimos, bueno, si este acuerdo internacional se va a querer hacer completo, cabal, todos los sectores, todas las fracciones arancelarias, las 11.700 y pico de fracciones, van a entrar en la canasta de la negociación. Entonces no va a quedar nadie fuera, nadie, ni comercio ni servicios. En consecuencia había que participar. ¿Cómo participar? Pues solamente de una manera institucional. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, porque si no es así, vamos a dar tropiezos, nos vamos a amarrar con las cintas o objetos de los zapatos y vamos a tropezar cuando caminemos. Todo lo que hicimos fue crear en el seno del CCE, que ya mencioné, un grupo integrado por las mismas entidades que estaban ya en la CCE, pero en el área de comercio exterior, más una serie de agrupaciones o de representaciones de entidades
inclusive internacionales, como la Cámara Internacional de Comercio de París, que tiene una delegación, digamos, o un capítulo mexicano, para que todos participasen en ese foro, que se llama, es el Coordinador Empresarial y Comercio Exterior, que nos referimos a ella más simplemente como la COESE, Coordinador Empresarial y Comercio Exterior. Y se dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero no nada más al concurso del Telecán, este es el disparador, pero ¿por qué no hacemos un foro permanente? Y en los acuerdos que siguen, si siguen algunos, pues ya está listo, ya está armado, pero además, cualquier cosa que tengamos que ver en el área de comercio exterior con el gobierno, que sirva como vocero oficial. Y así lo hicimos. Entonces se constituyó de una manera muy simplista, es un papelito de 3 hojas, y ahí firmamos los que estábamos presentes, diciendo, conscientes de esto, hacemos esto y vamos a trabajar así. Entonces se hizo esta coordinadora, se nombró un coordinador general, un staff pequeño de trabajo, y luego se dijo, bueno, el coordinador general tiene que tener elementos para llevarle al gobierno. ¿Cómo los vamos a tener? Pues nombrando subcoordinaciones en aquellos subsectores que participan en toda la comunidad. ¿Cuáles fueron los subsectores? Empezaron unos, pero luego se ampliaron a otros. Voy a mencionar nada más cómo acabó la negociación, con qué sectores. Fueron 6. El sector agropecuario, en términos laxo, todo lo que sea campo y agroindustria. Comercio y servicios. Industria. Banca. Seguros y casas de bolsa. Entonces se nombraron un subcoordinador de cada uno de estos subsectores. Por ignorancia de mi parte, buena fe, romanticismo, como quieran llamar, calificarme, acepto el calificativo que digan, me pidieron que coordinara el sector industrial. Sin tener idea de qué iba a significar, yo les digo que a eso fueron las casas que ahora traigo. Acepté el cargo, pero no nada más un coordinador o subcoordinador del sector industrial, sino por mi carácter de abogado y de interesado en estos temas, acabé también coordinando 2 mesas relacionadas con conflictos. La mesa de solución de controversias, que así se llama, y la mesa de prácticas mundiales. Más luego, al final de la jornada, comenzaron a escribirse textos. Y entonces, yo alguna vez he tenido experiencia con negociaciones con Estados Unidos y negociaciones privadas, y el inglés legal es muy complejo. Entonces me ocurrió mencionar esto y sugerir que se integrase una mesa legal de revisión de textos. Desde luego me cayó a mí la tarea de hacerlo. Entonces creamos esta mesa y acabé siendo pues coordinador de parte de ellos. Por eso es que gentilmente los dirigentes de ANDI, sin saber tal vez todos estos antecedentes, alguien les dijo que yo hablaba en estos libros, me hizo el honor de invitarme. Y no es la primera vez que he tenido la fortuna en el 94 también de haber estado con esta hermosa ciudad, así que vine con mucho gusto. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a conocer la opinión para fijar las posturas de cada uno de los subsectores, de todos estos 6 grandes subsectores que mencioné? Bueno, vamos primero a diseñar toda una matriz, como le llaman los economistas. No me gusta el término, pero al fin así le llaman. Entonces, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la COESE, la CONCAMIN, elaboraron esta matriz. Y entonces se les envió a todos los subsectores, a las cámaras y a las asociaciones correspondientes, para que volcaran en el papel todo lo que les pedíamos. Y fue de verdad una experiencia muy interesante. Yo no sé si aquí llegaría a suceder si ustedes lo hacen, pero por ejemplo, entre las preguntas iniciales de esa matriz estaba qué opinaban de la pertinencia o no de celebrar un acuerdo de comercio. Las respuestas de algunos de ellos, las más particulares, fueron, yo no sé qué es eso, otra, no me interesa, conmigo no cuentan para nada. Otras preguntas, ¿cuáles son tus fracciones arancelarias? ¿A dónde exportas? ¿Tienes algunos problemas con la aplicación de barreras no arancelarias? Las respuestas, y esto es los guardé y los tengo por ahí guardado, fueron en algunos casos, ¿qué es eso de fracción arancelaria? No tengo idea. Otro, y si exporto y si importo, pero no me aplica ninguna barrera no arancelaria.
cual no es cierto. Digo, ahí indagando con ellos, más que no sabían que así se llamaba. Entonces, esta es una enseñanza primera que comienzo a tener. La ignorancia sobre estos temas es grande, es mucho más grande de lo que uno cree. Segundo, la protección genera taradez mental, es decir, falta de cuidado en atender todo esto. Entonces hay necesidad de acercarse a todos estos sectores y ayudarles a contestar bien los cuestionarios estos que hacían. Bueno, se contestaron bien los cuestionarios y se hicieron las monografías correspondientes. Y en las monografías venía la postura de cada subsector, el textil, el zapatos, lo que quiera, el cemento, el vidrio, el corcho, lo que fuera. Y pedían muchas cosas, que en el fondo era, mejor no hagas el acuerdo porque voy a perder protección. Eso era en el fondo la petición. Y parecían como, yo los califico, cartas de Santa Claus. Pedían muchas cosas. Y entonces hubo necesidad de enviar estas monografías al gobierno y sentarnos a platicar con cada una de estas monografías, con aquellos negociadores que iban a participar en las negociaciones. Y fue un ejercicio realmente casi agotador, dijeron, ¿no? Porque estos muchachos todos eran muy jóvenes, bueno, para mí ya hay muchos jóvenes, cada día veo más jóvenes. Había muchos jóvenes, pues, y algunos de ellos, les decía yo, los negociadores ecologistas, y se enojaron. ¿Por qué ecologistas? Porque están muy verdes ustedes. Pero en fin, lo fuimos entendiendo bien. Y entonces se leyeron, se chuparon todas estas 182 monografías. Y entonces nos dijeron, bueno, comenzamos a discutir cada una de ellas, ¿por qué pides esto? ¿Por qué pides lo otro? ¿Por qué no pides esto? Etcétera. Y entonces ya nos pusimos de acuerdo. Y se volvió a hacer la monografía. Pero luego resultó, fíjense que hasta ahorita estaba hablando nada más de los Estados Unidos de América, no de Canadá, porque el acuerdo estaba haciéndose con nuestros tres países. Canadá estaba viviendo un momento muy complejo. Son muy terribles esos canadienses y no quieren a los gringos. Y es muy curioso ver a un güero igual que al otro echándole pestes y recordándole a su mamá y a toda su familia. Y así son los canadienses con los gringos. Bueno, ellos tenían ya un acuerdo, el Free Trade Agreement, así se conoce, FTA, y tenían muchos problemas económicos internos. Y había una corriente muy fuerte de opinión en Canadá que le echaba la culpa al FTA con una simplicidad de ganas increíble, pero en fin, así lo decía. Entonces, durante los primeros meses, estoy hablando a partir de septiembre, eso no lo había dicho, de septiembre de 1990, que fue cuando se dijo, no hay problema entre México y Estados Unidos, que negocien un acuerdo. A Canadá se le invitó, obviamente, Estados Unidos le dijo, oye, aquí nosotros estamos de socios, desde 1989, cuando se tratado, te invito a que los presidentes también con México y conmigo a negociar. Los canadienses se hicieron los remolones, no contestaron. Uno porque hablaba francés, otro porque hablaba inglés, no querían la negociación. Pero en febrero, a principios, el día 5, concretamente, vieron que si era mejor estar, como yo siempre les decía a los industriales, si quieres bailar, tienes que ir al salón de baile. A lo mejor bailas, a lo mejor no bailas. A lo mejor bailas con la bonita, a lo mejor bailas con una muy bonita o con la fea. Pero es la única manera de bailar, estar en el salón de baile. Entonces tienes que participar en la negociación. Bueno, total, que el día 12 de junio de 1991 fue la fecha en que se inició la negociación. Pero antes de ella, aquí viene otro punto de aplicación para el futuro acuerdo de ustedes con los Estados Unidos. Fue que hubo que brincar una tranca legal interna americana que tiene el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos no puede negociar ningún tema de comercio internacional si no tiene la autorización expresa de su Congreso. Inventaron esto, que son pragmáticos, una Trade Act de 1974. Inventaron una figura, no bien delineada, porque así es esto, lo menos delineada esté mejor, que se llama el Fast Track, ¿no? O sea, la vía rápida, mediante la cual
se autoriza a su presidente, si es que primero pide permiso, si no, no, tiene que pedir permiso. Te pido permiso al Congreso de negociar un acuerdo de libre comercio con Colombia. Calculo que voy a tardar sobre 18 meses o 4 meses en la negociación. Y voy a tocar estos temas. Entonces el Congreso me dice, ok, adelante. Pero tu permiso se va a terminar el día 1 de abril del 2007. Hay de ti si te pasas. Y además te pido o te señalo que debes de considerar estos otros puntos. Más o menos así es la cosa. Bueno, entonces así sucedió con nosotros. Estuvimos listos desde marzo. No es que el presidente no tenía el fast track. Pues no teniendo el fast track era un suicidio sentarse a negociar y abrir las cartas de negociación. Entonces nos quedamos tranquilos esperando que cabildearan debidamente para obtener este permiso. Por otro lado, había otra coincidencia. La ronda uruguaya, iniciada en ese país, pues en Punta del Este, en el año de 1986, estaba corriendo. Y en 1990, en diciembre, considerando, obviamente, Estados Unidos y el resto de los miembros del GATT,